Buenas tardes a todos, espero que estén todos bien. Esta es la última clase previo al primer parcial de biología molecular. Espero que todos hayan recibido las correcciones de los trabajos prácticos. Hoy estoy recibiendo los últimos trabajos prácticos, los de la semana pasada de ustedes. Voy a intentar y les prometo que antes de este viernes voy a corregir todos estos últimos trabajos prácticos para que ustedes los tengan para poder estudiar. En la clase de hoy, como verán, no incluí ningún tipo de trabajo práctico o parcialito, dado que la próxima clase es el parcial, pero sí les recuerdo que vean e intenten completar la guía de ejercicios que está subida a la web desde el inicio de la cursada. ¿Por qué? Porque en la clase de repaso voy a intentar en 1 hora y media por cada grupo de repasar algunos ejercicios de las guías de los trabajos prácticos que vi que algunos, no todos, tuvieron dificultades. Y también voy a explicar algunos ejercicios de esa misma guía, así que estaría bueno que ustedes para el lunes hayan leído toda la materia, hayan leído toda la teoría, tengan conocimiento de la teoría y hayan intentado realizar en su casa los ejercicios. Bueno, el tema de la clase de hoy es caracterización de los ácidos nucleicos. O sea, las dos clases anteriores nosotros vimos todos los métodos que se usan para detectar la presencia o ausencia de un ácido nucleico, ya sea mediante un principio de hibridación o un principio de amplificación. Bien, una vez que ese ácido nucleico ha sido detectado en mi muestra biológica, yo a veces voy a necesitar tener que caracterizarlo, por ejemplo, para poder identificar la presencia de alguna especie o algún género bacteriano en particular, de algún subtipo, de algún virus en particular, o bien también en el caso del genoma humano, por ejemplo, para poder diagnosticar la presencia de una mutación o de un polimorfismo que esté asociado a la génesis, al origen de una enfermedad. Entonces, los métodos que se utilizan para caracterizar los ácidos nucleicos, yo los resumí en estos que ven acá en la pantalla: RFLP, secuenciación, EMSA, footprinting, fingerprinting y SSCP. De todos estos, la técnica gold standard es la secuenciación. ¿Qué significa que una técnica sea gold standard? Significa que es la técnica que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad y es la que nos determina o que es la que nos otorga mayor información. Y obviamente, si yo voy a querer caracterizar un ácido nucleico, qué mejor caracterización que tener una secuencia completa y conocer uno a uno todos los nucleótidos en esa molécula de ADN, cómo están dispuestos uno al lado del otro. Es la máxima información posible que puedo llegar a tener la secuenciación. Por eso, de todas estas técnicas, la técnica de elección cuando yo tengo que caracterizar un ácido nucleico es siempre la secuenciación, pero a veces por un tema de costo-beneficio no se realiza y se prefiere otro tipo de técnica. Una de estas técnicas que ustedes van a leer en la bibliografía obligatoria, en el cuadernillo, es el EMSA, también llamado ensayo de cambio en la electromovilidad. Básicamente, el principio de esta técnica es que el ADN, cuando interactúa con una proteína, cambia en su movilidad electroforética, es decir, se modifica la manera en que migra en un gel de agarosa. ¿Y esto para qué nos sirve? Ustedes se preguntarán, por ejemplo. Sirve para determinar si en un fragmento de ADN, en un fragmento génico, hay una región que interactúa con una proteína. Por ejemplo, poder determinar si en un fragmento de ADN hay una región promotora que interactúa con factores de transcripción, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder hacer esta técnica, se realizan distintos pasos o distintas etapas para poder llegar al resultado de confirmar
que en ese fragmento de ADN encontramos la presencia de un promotor. Entonces, acá tienen en este gráfico los distintos pasos. Lo primero que se hace es colocar en un tubo mi fragmento de ADN de interés en el que yo quiero saber si está presente un promotor o no, marcado con un marcador radiactivo. De esta manera, nosotros cuando sembramos a esta muestra en un gel de agarosa, vamos a ver una banda radiactiva, que es la migración de ese fragmento de ADN solo. Ahora, cuando en ese tubo, además del fragmento de ADN marcado de interés, yo le agrego una proteína, por ejemplo, un factor de transcripción, si ese factor de transcripción encuentra en este fragmento de ADN de interés una región promotora o un sitio de unión, se va a unir. Y entonces, cuando siembre el contenido de este segundo tubo, que ven acá, en el gel, este va a migrar, pero va a migrar más lentamente, porque el ADN va a estar unido a una proteína que le impide moverse con facilidad entre las fibras de agarosa. Por lo tanto, vamos a ver que la banda va a estar más cercana al polo negativo, porque migró más lentamente. Bien, uno podría decir hasta ahí, uno ya tiene un resultado que indica que en ese fragmento de ADN hay una región que se une a una proteína. Pero yo quiero, con esta técnica, determinar que esa proteína es específica o encuentra, mejor dicho, específicamente un sitio de unión en esa región de ADN. O sea, que en ese fragmento génico hay un sitio de unión específico para esa proteína, y no es que esta proteína se está uniendo inespecíficamente a otras regiones. Entonces, voy a hacer las 3 pruebas subsiguientes que les paso a explicar. En la primera prueba, yo voy a agregar al tubo un ADN competidor no específico. Esto quiere decir un fragmento de ADN que no va a estar marcado radiactivamente y que tiene una secuencia distinta a la de mi fragmento de interés, en el cual yo quiero reconocer o detectar una región promotora. Para hacer este primer control de la técnica, los elementos en el tubo se tienen que agregar en un orden determinado. Entonces yo primero voy a agregar a este ADN competidor no específico. Recuerden que el ADN competidor es un fragmento de ADN no marcado con una secuencia distinta a mi fragmento de interés en el cual quiero identificar un promotor. Le agrego después la proteína y le agrego después mi fragmento de interés marcado. De manera tal que si la proteína no encontró en ese ADN competidor no específico un sitio de unión, se va a terminar uniendo a mi fragmento de interés, y la banda que yo voy a ver en el gel va a ser idéntica a la del tubo anterior, porque tengo mi fragmento de interés marcado con la proteína específica. Si esto me hubiera salido mal y esta proteína se une inespecíficamente a cualquier región, se hubiera unido al ADN competidor no específico, que como no está marcado, no va a aparecer en el gel, no se va a ver, y entonces yo únicamente vería una imagen como el del primer tubo, que sería mi fragmento de ADN de interés marcado solito, sin ninguna proteína unida. Entonces, como este control me dio bien, es decir, que mi proteína se une a mi fragmento de interés y no a otro, hago otra prueba, que es ahora agregar un ADN competidor específico. Es decir, mi mismo fragmento de interés, pero sin marca.
de manera tal que primero agrego mi fragmento de interés sin marca, la proteína y después el fragmento de interés marcado. Como se agregan las cosas en ese orden, la proteína va a tender a unirse a lo que encuentre en el tubo en el momento que se agrega, que va a ser el ADN competidor específico, que como les dije no está marcado. Por lo tanto, en el gel de agarosa no se va a ver porque no hay marca. Y lo único que se va a ver va a ser a mi fragmento que está marcado, que no está unido a la proteína. Entonces voy a ver esta banda en el polo positivo, al fondo del gel. Y finalmente se hace un quinto tubo donde se agrega el fragmento de interés marcado, la proteína y un anticuerpo específico contra esa proteína. Y acá lo que esperaría ver es un super shift o un super cambio en la movilidad. De manera que, como ven, la banda migra todavía menos y está más cerca del polo negativo. Esto indicaría que la proteína se unió al fragmento de ADN de interés y que además el anticuerpo específico antiproteína también se unió a ellos, haciendo que la migración sea todavía más dificultosa. De esta manera, mediante estos 5 tubos y estos 5 ensayos, yo puedo corroborar que en esa región genómica, en ese fragmento de ADN, hay una región que interactúa con una proteína. O sea, podemos decir en este caso, si la proteína era un factor de transcripción, que hay una región promotora. Bien, pero yo también quisiera saber, por ejemplo, qué parte de ese fragmento, qué región de ese fragmento de ADN se produce la interacción con la proteína. Y para eso voy a realizar otra técnica que se llama footprinting. Footprinting se llama así esta técnica porque lo que se ve en el gel, en el resultado, es una huella. Footprint es una huella. El principio de esta técnica se basa en el hecho de que cuando una proteína está unida a ADN, ese ADN no puede ser digerido o cortado por endonucleasas de restricción. Entonces, se tiene un tubo control que contiene a mi fragmento de interés, en el cual yo, en la técnica anterior, en el EMSA, yo sabía que hay una región promotora, marcado gracias a la hibridación de una sonda, y digerido con una endonucleasa de restricción, que ven acá los distintos cortes, a las 10 pares de bases, 20, 30 y 40. Cuando esto se siembre en un gel de agarosa, va a migrar en la electroforesis y me va a dar un distinto patrón de bandas característico por los cortes que resultaron en el fragmento de ADN. El fragmento de ADN se cortó y tenemos distintos fragmentitos separados. Ahora, cuando en mi muestra yo a mi fragmento génico en el cual yo reconocí por el EMSA que había un promotor, le agrego la sonda específica marcada y le agrego un factor de transcripción, el factor de transcripción se va a unir. De manera que cuando yo le agregue la endonucleasa de restricción, la endonucleasa va a empezar a cortar donde encuentre un sitio de corte. Pero en la región donde está la proteína, el factor de transcripción unido, aunque ahí hubiera un sitio de corte, como vemos acá, esta flechita indica un sitio de corte, la endonucleasa no va a poder cortar porque está unida a la proteína. Y por lo tanto, cuando esto lo sembremos en el gel de agarosa, el patrón de bandas que vamos a encontrar va a ser distinto al de la muestra control, sin la proteína, que está totalmente cortada. Y de esta manera, como indica acá en la imagen, yo voy a poder identificar esta huella que indica este sitio donde no hay bandas, que indica la región donde se unió la proteína al ADN y la endonucleasa no pudo cortar. Entonces, la ausencia de corte indica que en esa región la proteína interactuó con el ADN. Otra técnica para caracterizar ácidos nucleicos es el SSCP, que viene de sus siglas en inglés Single Strand Conformational Polymorphism, o sea, polimorfismo conformacional de cadena única.
El principio de esta técnica se basa en el hecho de que cuando yo tengo una cadena única de ADN, o sea, una monohebra de ADN, esta va a tender a plegarse entre sí, plegarse sobre sí misma, debido a la complementariedad de las bases que la componen. Es decir, va a terminar formando quizás una horquilla si tiene regiones dentro de su secuencia que tienen nucleótidos complementarios entre sí. Esto hace que cuando se forme ese plegamiento y unión por complementariedad de una cadena única de ADN, se lo denomina estructura secundaria de la cadena única de ADN, y que esta estructura secundaria de la cadena única de ADN, es decir, la cadena única de ADN plegada entre sí, cuando la queramos hacer migrar por electroforesis en un gel, va a migrar de manera distinta dependiendo de la manera en que está unida entre sí o plegada entre sí. Y que esto va a depender de cuáles son los nucleótidos que forman parte de la secuencia de esa cadena. Obviamente, si en una monohebra de ADN hay pocos nucleótidos que son complementarios entre sí, la hibridación entre ellos va a ser muy poca y la estructura secundaria va a ser muy laxa, no va a estar muy firmemente enroscada o formando una horquilla el ADN. En cambio, si en una secuencia de ADN tenemos muchos nucleótidos que son complementarios entre sí, se van a plegar muy bien y esto va a hacer que va a ser más fácil para esta estructura secundaria del ADN migrar por el gel de agarosa y entonces la banda va a aparecer a una altura distinta del gel. Por lo tanto, ante este principio que tiene el ADN cuando está desnaturalizado como monohebra, se lo puede utilizar para identificar que entre dos muestras de ADN hay diferencias en su secuencia. Con esto, ¿qué quiero decir? Y ahora voy a explicar los gráficos. Que yo con esta técnica lo único que puedo identificar es que entre dos muestras de ADN hay diferencias en su secuencia nucleotídica. No sé si esas diferencias se deben a inserciones, a deleciones, a sustituciones, inserciones de cuántas bases son, de cuántas deleciones de cuántas bases hay, qué tipo de sustitución hay, si es transición, si es transversión, qué consecuencia esto tiene en la síntesis, no lo sé. Sí que hay diferencias. Entonces, esto es muy importante. Hay diferencias en la secuencia nucleotídica. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué tipo de mutación hay? ¿Inserción, deleción, sustitución? No lo sé. Entonces, supongamos que yo tengo dos tipos de muestras de ADN. ADN de un tejido normal y ADN de un tejido tumoral. Como sabemos nosotros, el tejido tumoral es posible que en comparación con el tejido no tumoral tenga mutaciones. Esas dos moléculas de ADN se desnaturalizan y entonces me quedan las monohebras de ADN, las cadenas únicas de ADN, que como ven en la imagen, tienden por complementariedad de las bases que la conforman a plegarse sobre sí mismas. Y dado que, como ven en la estructura, las secuencias son distintas, la forma de plegamiento es distinta. Cuando esto se siembre en un gel de agarosa en condiciones desnaturalizantes, van a migrar estas hebras y el patrón de migración, como se ven, es distinto. Dicho de otra manera, supongamos que nosotros tenemos hígado normal y tejido de un cáncer de hígado. Yo desnaturalizo el ADN y lo siembro en un gel de agarosa. Voy a ver, obviamente, que el cáncer de hígado, al tener mutaciones en su ADN, el patrón de bandas que van a migrar va a ser distinto al patrón normal. Entonces puedo decir, efectivamente, que en este tejido tumoral hay mutaciones, hay un cambio en la secuencia nucleotídica con respecto al tejido del hígado normal. ¿Qué tipo de mutaciones son? Si hay inserciones, deleciones, sustituciones, cuántas pares de base están modificadas, no lo sé. Visto de otra manera,
y considerando también que nosotros para cada gen humano tenemos 2 alelos, miren por ejemplo en el caso de que tengamos 2 alelos idénticos, se ven esta banda, este patrón, el individuo heterocigota que tiene una mezcla de este patrón de bandas, que sería un alelo, y este otro patrón de bandas, que sería el alelo, supongamos, mutado, que como tiene una mutación, se ve una migración distinta. Y para el homocigota recesivo, este otro patrón de bandas totalmente distinto. Otra técnica que se utiliza bastante y se puede utilizar también en la práctica clínica es la RFLP. RFLP también es una sigla que significa polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción. Básicamente esto se basa en el hecho de que una endonucleasa de restricción, como les conté yo, corta ADN cuando encuentra en el mismo su sitio específico de corte. Si no encuentra un sitio específico de corte en el ADN, no lo va a cortar. Esto hace que yo pueda diferenciar especies de distintos microorganismos, caracterizar variantes genotípicas dentro de un virus o una bacteria, un hongo o un parásito. ¿Por qué? Porque son diferentes en su secuencia nucleotídica y esa diferencia en la secuencia nucleotídica yo la puedo aprovechar para hacer que una enzima corte o no corte y de esta manera diferenciar 2 especies bacterianas entre sí. O bien puedo usar esta técnica, ahora van a ver cómo, para detectar o diagnosticar la presencia de una mutación puntual en el genoma humano o de un polimorfismo de nucleótido simple, que también es un cambio puntual en un solo nucleótido. Entonces, para hacer esta técnica, yo tomo la muestra de ADN, la someto a una PCR amplificando la región genómica específica, donde sé, por ejemplo, que se encuentra esa mutación, o bien ese gen bacteriano que sé que su secuencia permite diferenciar las distintas especies, y lo someto a la digestión con enzimas de restricción. De manera tal que va a haber algunas muestras que cortan con la enzima de restricción porque tienen en ese producto de PCR el sitio de corte y otras que no. Y de esta manera en cada muestra se va a ver un patrón de bandas de corte o no corte característico que me permite identificar cuáles son las especies bacterianas o qué ADN tiene la mutación puntual o no. Explicado de otra manera, vean este caso, yo tengo una secuencia normal y una secuencia mutante donde la mutación se basa en una mutación puntual, en un solo cambio en una base. De manera tal que yo armo esta RFLP para que luego de la PCR que me amplifica el gen en las 2 muestras, yo puedo utilizar una enzima que corta en el sitio donde normalmente ocurre la mutación. De manera tal que, como vemos en este caso, en el paciente normal la enzima corta y en el paciente mutado, como el sitio de corte de la enzima está cambiado porque está mutado, la enzima no puede cortar. Por lo tanto, entonces recordemos, hay un gen que tiene una mutación puntual. Yo elijo justo una enzima de restricción que sé que va a cortar en la secuencia normal, salvaje o wild type, mientras que cuando está esa mutación puntual, el sitio de corte de la enzima desaparece porque cambia la secuencia por una base y entonces la endonucleasa no puede cortar. De esta manera, en el gel de agarosa yo voy a poder identificar a un individuo normal que, como ven, tiene 2 bandas porque es el fragmento de PCR digerido y cortado, son estos 2 fragmentitos que ustedes ven acá, son estas 2 bandas que ven acá en el gel. El individuo afectado, que es el homocigota, también homocigota para los alelos mutados, como hay una mutación en los 2 alelos, la endonucleasa no corta ninguno de los 2 y entonces se ve el fragmento de PCR entero.
En este caso ven que el fragmento de PCR tenía 300 pares de bases. Cuando lo corta la enzima me da uno de 200 y uno de 100. Si yo lo sumo, me da uno de 300. Y el portador sano, que es el heterocigota, que va a tener la mezcla de los dos. Va a tener un alelo mutado, que es este de 300, que no se cortó, y el alelo normal, que fue cortado, 200 y 100. Y así, de esta manera, se puede diagnosticar una mutación puntual o un polimorfismo de nucleótido simple en el genoma humano. Otra manera, en lugar de hacer una PCR, es directamente utilizar la RFLP, la digestión con enzimas, en el ADN, seguida de un Southern blot, para que distinga o detecte, mejor dicho, el fragmento que fue cortado o no. Entonces acá tenemos, supongamos, el paciente normal, donde la endonucleasa hizo 2 cortes, pero la sonda ven que es específica solamente para este fragmento, para el de 5 kb, 5 kilobases. Por lo tanto, en el gel, el revelado me va a demostrar una sola banda, que es la que se une a la sonda y que es la que está marcada, la de 5 kb. En el paciente B, es un paciente heterocigota que tiene un alelo normal igual al A, que tiene 2 sitios de corte, y un alelo mutado donde se mantuvieron los 2 sitios de corte, pero la mutación generó un tercer sitio de corte en este fragmento, dividiendo el fragmento de 5 en uno de 2 y en otro de 3. De esta manera, como la sonda solamente hibrida en esta región, lo que se va a detectar es el fragmento de 5 normal y el fragmento de 3 y el de 2. Esta es otra variante, otra forma de hacer una RFLP, utilizando un Southern blot con sondas marcadas, de manera tal que la endonucleasa corte o no corte en el fragmento donde está la mutación, ¿no? Y la sonda va a reconocer o no ese fragmento específico. De esta manera la sonda va a reconocer el fragmento sin cortar o bien el fragmento cortado. Y finalmente llegamos a la técnica que es el gold standard de la caracterización de ácidos nucleicos, que es la secuenciación. A lo largo de la historia se describieron básicamente 2 grandes métodos de secuenciación nucleotídica, la secuenciación de Maxam y Gilbert y la secuenciación de Sanger. Hoy en día el más utilizado es el método de Sanger, que es una secuenciación que vamos a ver se basa en la incorporación de terminadores de cadena. A partir del método de Sanger se derivó la secuenciación automática y más recientemente la secuenciación de última generación o próxima generación, que también en inglés es Next Generation Sequencing. Entonces, primero les voy a explicar el método de Sanger. Sanger describe este método para secuenciar un fragmento de la siguiente manera. Yo para poder secuenciar un fragmento voy a necesitar 4 tubos. En cada uno de estos tubos voy a agregar el fragmento de ADN monocatenario que yo quiero secuenciar, lo cual se llama templado, mi cebador o primer marcado, la ADN polimerasa, que va a agregar o incorporar nucleótidos, los DNTPs, adenina, timina, citosina y guanina, y además, en cada uno de estos tubos voy a agregar un didesoxinucleótido distinto. Acá está el kit de la cuestión. En Sanger, los fragmentos terminan en el didesoxi que se agrega en cada tubo. ¿Qué es un didesoxi? Es un DNTP que carece de un oxidrilo en su extremo 3'.
de manera tal que cuando la polimerasa decide incorporar en la extensión de la cadena a un didesoxi, esa cadena se termina en esa base. Por eso son terminadores de cadena los didesoxi. ¿Por qué? Porque si no tienen un oxidrilo en el extremo 3', la polimerasa no puede incorporar ningún nucleótido más. De esta manera yo sé que en este tubo todos los fragmentos van a terminar en adenina, en este tubo todos los fragmentos van a terminar en timina y en este tubo todos los fragmentos van a terminar en citosina y en este todos en guanina. Se hace la reacción de PCR para que el primer se una al templado, la polimerasa empiece a agregar nucleótidos al azar. Siempre que agregue un DNTP, la reacción va a seguir. Cuando agregue un didesoxi, la reacción termina y por lo tanto, como hay mucha cantidad de la molécula de ADN de los primers, la polimerasa y los DNTPs, se comienza a amplificar otro fragmento y así sucesivamente. Cuando termina el ciclado de la PCR, se siembran cada uno de estos 4 tubos en calles continuas en un gel de poliacrilamida y se hace una electroforesis. De manera tal que los fragmentos que por azar más rápidamente incorporaron un didesoxi, los vamos a ver que van a aparecer bandas en el fondo del gel, o sea, más cercanas al polo positivo. Y los fragmentos más largos que se pudieron amplificar se van a ver más cerca del polo negativo del gel. Entonces, como ven acá, esta es la dirección de la electroforesis. Como les comenté, los fragmentos más cortos o más chiquitos migran más rápido. Entonces yo voy a recibir una imagen como esta que ven acá, de este gel. Yo sé que esta es la calle donde estaba el didesoxiadenina, esta es la calle del tubo donde estaba el didesoxitimina, esta el didesoxicitosina y esta el didesoxiguanina. Entonces, con esta imagen, ¿yo cómo hago para saber mi secuencia nucleotídica? Muy fácil. Tengo que empezar a leer el gel de abajo para arriba, o sea, en el sentido contrario al de la dirección de la electroforesis. Porque se supone que los fragmentos que están abajo del gel son los que más rápidamente incorporaron su didesoxi y entonces los que más cercanos estaban al inicio de la extensión de la cadena, al ''inicio del primer. Por eso se lee de abajo hacia arriba. De esta manera, la parte de abajo del gel es el 5', la parte de arriba es el 3', y yo empiezo a leer G, A, C, T, T, G, C, G, T, A, que es lo que yo les escribí acá dentro de este recuadro en negro. Esto es la secuencia que yo leo, pero recuerden que la secuencia que yo leo son los nucleótidos que se fueron incorporando en esta región, al lado del primer, al lado del cebador. Por lo tanto, que mi templado, lo que yo quiero secuenciar, va a tener la secuencia complementaria, que es esto que yo veo acá abajo. Va a ser lo complementario a la secuencia que se lee. Y de esta manera, primero se calcula la secuencia de lectura o la que se lee, y luego se obtiene la complementaria, que es en definitiva la secuencia del templado que yo quería caracterizar. En la secuenciación automática se realizó una modificación al método de Sanger, pero el principio es el mismo. En lugar de usar 4 tubos, se usa un solo tubo en el cual se agrega el templado de ADN, el cebador, que no va a estar marcado, la polimerasa, los DNTPs y en este caso los didesoxi, los 4 didesoxi se agregan en el mismo tubo y los didesoxi son los que están marcados. Cada didesoxi, como ven en la imagen, con un fluorocromo distinto, de distinto color. De esta manera dentro del tubo ocurre la PCR, ocurre la hibridación del primer y la elongación. Al azar la polimerasa decide si incorporar un desoxi o un didesoxi y entonces terminar la cadena. Y una vez que termina la PCR, estos productos
se someten a una electroforesis capilar. En la electroforesis capilar, todos los fragmentos pasan por un capilar y en un momento de esta electroforesis, los fragmentos son irradiados por un rayo láser, de manera tal que cuando este rayo láser entra en contacto con el fluorocromo que todos los fragmentos tienen al finalizar su cadena en el didesoxi, se va a emitir una señal que es captada por un detector acoplado a una computadora, el cual va a leer el orden de esas señales y va a emitir una imagen como la siguiente. Este es el resultado de una secuenciación automática que se llama electroferograma o cromatograma, donde cada pico corresponde a un nucleótido distinto, lo ven ustedes en la imagen, y cada nucleótido tiene un color. La timina es roja, la citosina es azul, la adenina es verde y la guanina es negra. Y de esta manera sería el orden en que el detector señala los fluorocromos de los didesoxi a medida que van pasando, que obviamente migran de fragmentos más cortos a más grandes. Entonces uno puede de esta manera más fácilmente que el gel de poliacridamida que se usaba en el método de Sanger original, leer la secuencia. También de esta manera uno puede identificar fenómenos, por ejemplo, de heterocigosis. Ven acá que esta es la secuencia A y B, es la misma secuencia de nucleótidos en dos muestras distintas. Y en esta posición en específico vemos una mutación o un polimorfismo de nucleótido simple. Ven que el individuo A es homocigota para el alelo G, hay un solo pico de guanina, mientras que en el individuo B vemos en esta posición dos picos, un pico verde que es adenina y un pico negro atrás que es guanina. Significa que este individuo es heterocigota y tiene en un alelo una adenina y en otro alelo una guanina en esa misma posición. También, por ejemplo, de esta manera se pueden llegar a ver distintas variantes o poblaciones virales dentro de una muestra biológica obtenida de un paciente infectado. Finalmente, el método de secuenciación más moderno que existe es la secuenciación de última generación, que permite el secuenciado masivo de forma paralela. Es decir, con la secuenciación Sanger o la secuenciación automática, yo secuencio un fragmento por vez. En el caso del método Sanger original, yo podía secuenciar fragmentos que tenían 200 pares de bases. En la secuenciación automática puedo secuenciar fragmentos que pueden llegar a los 1000 pares de bases, pero siempre un fragmento por vez. En la secuenciación de última generación, yo puedo secuenciar varios fragmentos al mismo tiempo. Por eso se llama secuenciado masivo. Es muy parecido a lo que yo les contaba con el tema del microarray. En el microarray yo podía detectar la expresión de varios genes o de todos los genes de una muestra al mismo tiempo. Bueno, con la secuenciación de última generación yo puedo secuenciar todos los genes de un genoma al mismo tiempo. Puedo secuenciar un genoma completo con esta técnica. O bien puedo elegir secuenciar el mismo gen, pero de muchísimas muestras distintas a la misma vez, de distintos pacientes. O bien distintos genes de un mismo paciente. En el caso del diagnóstico virológico, esto es muy útil para identificar variantes genotípicas en un mismo aislamiento de un virus. Los virus pueden mutar dentro de un mismo paciente y puede haber distintas variantes de un mismo virus dentro de un paciente. Por ejemplo, para detectar mutaciones de resistencia a drogas o mutaciones de resistencia a antibióticos si hablamos de bacterias, o bien para identificar polimorfismos o mutaciones asociadas a una enfermedad. El origen de la secuenciación de última generación fue básicamente el proyecto Genoma Humano. Para poder secuenciar el genoma humano, se ideó una metodología en la cual el genoma humano fue al azar cortado por enzimas de restricción. Estos fragmentos fueron clonados y secuenciados por separado, para que luego estas secuencias que se obtuvieron separadas fueron
alineadas y agrupadas con un programa bioinformático. Básicamente, la secuenciación de última generación hoy en día se basa en dos métodos distintos. Hay dos grandes compañías que venden estos equipos. Una es Illumina y otra es Ion Torrent. En líneas muy generales y muy breve, ¿cómo es que se hace? Supongamos que yo tengo distintos genes, que los ven acá con estos fragmentitos de distintos colores, de un mismo paciente, que yo quiero secuenciar al mismo tiempo. Entonces, a cada uno de estos fragmentos, estos genes, se le agregan adaptadores en los extremos y se los pone en contacto con unas esferas. Estas esferas o bits tienen a su vez adaptadores que son complementarios a los adaptadores que están unidos a los fragmentos génicos. De manera tal que un fragmento génico se une a una esfera por vez. Luego, este fragmento génico unido a cada esfera es sometido a una PCR para que se amplifique. Esta PCR en este caso se llama PCR en emulsión, donde cada fragmento es amplificado individualmente unido a esta esfera. En el caso de esta técnica de NGS, el aparato tiene pocillos, aproximadamente 1,6 millones de pocillos, donde pueden colocarse estas esferas, una esfera por pocillo que ingresa. Y de esta manera luego ocurre la secuenciación, donde se van agregando nucleótidos de manera secuencial. Primero la adenina, después la timina, después la citosina. En los pocillos donde ese nucleótido se incorpore a la secuencia, complementaria al fragmento que se amplificó, se va a emitir una señal lumínica que es captada por la computadora y de esta manera se va a obtener la secuencia de cada fragmento en cada uno de esos pocillos, todo al mismo tiempo. En esta otra metodología, los primeros pasos es lo mismo, o sea, tenemos los fragmentos génicos, se les unen los adaptadores, pero en lugar de usar bits o esferas, se usa un soporte sólido que se llama flow cell y la PCR o la amplificación ocurre en puente y luego se produce la secuenciación. Básicamente es algo bastante complejo, no es el punto de la clase. Pero lo importante que quiero que recuerden es que a diferencia de la técnica de Sanger o Sanger automática, en el método de NGS yo analizo una gran cantidad de datos. Estoy analizando miles o millones de lecturas, o sea, de fragmentos de ADN por cada muestra que se incorpora. En cambio, en el Sanger analizo una lectura o un fragmento génico por muestra a la vez. De esta manera, con el NGS yo puedo secuenciar un genoma humano al mismo tiempo. Secuencio miles o millones de lecturas o fragmentos génicos de una muestra. De esta manera, la cantidad de información es grandísima, son gigabases de información que se obtiene y se puede obtener un genoma completo. En cambio, en el Sanger se pueden amplificar productos de PCR por separado, que después yo, para formar un genoma humano, voy a tener que unir y volver a secuenciar otros más. Por lo tanto, dependiendo lo que queremos hacer, dependiendo la cantidad de muestras, la cantidad de información que queremos obtener, el NGS tiene esa ventaja que nos da muchísima información y que, comparado con el Sanger, puede tener mayor relación costo-beneficio. Si yo tengo que secuenciar 200 muestras, me conviene, porque ahorro tiempo y plata, hacer una técnica de secuenciación de última generación y no hacer un método Sanger. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Como saben, cualquier duda desde el punto de vista teórico de lo que lean, de la información subida y no entiendan, me pueden preguntar. Igualmente vamos a tener el lunes que viene la clase de repaso. A mí me gustaría dejar la clase de repaso en especial para los ejercicios, pero sepan que si ustedes no saben bien la teoría de las técnicas, no van a poder entender los ejercicios. Por eso es muy importante que para el lunes lean
toda la materia, lean toda la información que está subida y sepan la teoría, el principio de todas las técnicas, cómo se hacen las técnicas, cuáles son sus pasos. Porque de esa manera van a poder comprender los ejercicios, porque básicamente el ejercicio es aplicar la teoría en algo práctico. Entonces yo el lunes voy a intentar en estos grupos reducidos en darles algunos tips, algunos consejos de cómo plantearse y cómo pensar los ejercicios y van a ver que son muy fáciles porque la respuesta ustedes ya la saben porque está en la teoría. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.